Volkswagen en Puebla, o colegios de bachilleres que dicen va a estallar huelga si no llegan a acuerdo los trabajadores con la administración. ¿Qué sucede? Se convoca a huelga, pero no es porque el sindicato quiera, ¿vale? Le tienen que dar un visto bueno la Junta de Conciliación y Arbitraje y te dice esta huelga es legal o es ilegal, ¿vale? Porque pueden parar actividades, pero es legal o es ilegal. ¿Cuándo se considera que una huelga es legal? Es cuando lo que piden dentro de los pliegos petitorios los trabajadores, la base, dicen sí, es correcto, tienes razón, no está tan descabellado el aumento que pides, porque el sindicato te va a pedir todo, ¿eh? ¿Tú sabías que hay empresas que les dan más días de vacaciones que a otras? Por ejemplo, GNP te da más días que cualquier otra empresa. Y que hay empresas donde sus trabajadores les brindan lo necesario, pero también hay empresas a las que no les brindan sus condiciones, que no les dan uniformes. ¿Has escuchado que hay empresas en donde no tienen las prestaciones que contempla la Ley Federal del Trabajo? Entonces, por eso surge el sindicato, ante la mala administración o los malos dueños de empresas. Por eso, cuando aprendiste Ley Federal del Trabajo, te dije, la Ley Federal del Trabajo la vas a aprender como patrón. Si la aprendes como trabajador, vamos a empezar a pensar que el patrón siempre va a estar mal y que tiene que respetar nuestros derechos. Difícilmente hay excelentes patrones, yo sé que sí lo vas a hacer. ¿Para qué? Para que nos evitemos el tema de sindicato y te evites el tema de huelgas. Un excelente patrón no tiene sindicatos y no tiene huelgas, que sabe negociar con sus trabajadores. Ahora bien, una vez que te dicen, bueno, ¿tu huelga es legal o es ilegal? Es que el sindicato pidió de más, o sea, realmente hay sindicatos abusivos, y piden, y piden, y piden, y piden. Entonces, ¿qué dice la Junta? No, esto no se puede, y aún así te cierran. ¿Cuál es el color, cuáles son los colores de la huelga? Como el Atlas, ¿no? ¿Vale, sí o no? Entonces, la bandera de los colores rojo y negro, esos colores, no sé si has visto que hay algunas empresas, ya casi no las hay algunas que sí, te ponen esa bandera en la puerta y no dejan entrar a nadie. ¿Ve? Eso es cuando el sindicato y la Junta de Conciliación dijeron, tienes razón sindicato, el patrón le vale gorro. Hubo un tiempo en donde estuvo en huelga a principios la empresa de Boeing, de jugos, estuvo en huelga. Y tronaron al dueño por abusivo y se quedó en favor de los trabajadores, ¿lo sabes? Y los trabajadores lo hicieron ¿qué? Una sociedad. ¿Una sociedad qué? Cooperativa. Cooperativa. Exacto. Ahí acaba y quitaron a un dueño nefasto, un dueño mal plan, que no cumplía con los trabajadores. Ahora, cumplir con los trabajadores es independientemente del seguro social, independientemente de todos los derechos que conllevan los trabajadores, es abonar un poco más para la calidad la calidad del trabajo, ¿sale? De las condiciones del trabajo. Tú te sabes que las condiciones del trabajo es todo lo que debe de llevar un contrato. Cuando tú contratas a una persona, el artículo 25, bueno, te lo sabes, de la Ley Federal del Trabajo, te contempla cada una de las condiciones del trabajo. ¿Cuánto le vas a pagar? ¿Cómo le vas a pagar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Por cuánto tiempo lo contratas? Todo esto, si nosotros cumplimos, te vas a ahorrar sindicatos y te vas a ahorrar huelgas, tú como empresario. Ahora, una vez que es legal, se va por 30 días, por 20 días, por cuánto tiempo el sindicato acuerda con los trabajadores que no van a trabajar. Obviamente esos salarios después se los tiene que reponer el patrón, no creas que se queda así. Pero llega un grado en donde no hay acuerdo con el patrón o el patrón se fue a la quiebra, como las aerolíneas. ¿Has escuchado que algunas aerolíneas se fueron a la quiebra? ¿Como cuáles? ¿Aeroméxico? No. ¿Qué aerolíneas se fueron a la quiebra? ¿Mexicana? ¿Cuál otra? ¿Interjet? ¿Qué otra? Aeromar, si no me recuerdo, últimamente se fue ya a la quiebra. ¿Por qué? Porque no llegaron a acuerdos. ¿Por qué el gobierno no quería rescatar Mexicana de Aviación? Porque el sindicato pedía cosas de más. Y el sindicato dijo, ¿para qué la rescato si tengo que dar al sindicato? Llegaron a un acuerdo con el ejército y para rescatar Mexicana de Aviación, pero solo así pudieron saltar al sindicato. El sindicato para muchos como empresarios es como un cáncer en tu empresa. Pero si eres un excelente patrón,
no tienes necesidad de que te hagan el sindicato. Ahora bien, ¿qué sucede en la huelga? ¿Se acuerdan los días? Obviamente son pagados. Es una especie de presión que se realiza. O sea, es una presión que le realizas al patrón para que ceda o para que aumente tus condiciones del trabajo. Por ejemplo, hay empresas que dan 30 a 45 días de vacaciones pagadas, con prima vacación. Pero hay empresas que dicen, híjole, la ley dice que nada más 6, y luego con las nuevas vacaciones te dice que nada más 12. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ok, si yo quiero negociar, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar? ¿Cómo voy a negociar con mis trabajadores más vacaciones? Oye, te están pidiendo aumento y aumento y aumento porque te lo van a pedir. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a negociar. No te puedo dar los 500 pesos que pides de aumento quincenal porque me truenas. Pero ¿qué te parece? Empezamos con 100, empezamos con un día más de vacaciones y con 2 días más de aguinaldo. Bueno, hay avance, ¿sí o no? No sé si escuchaste que el presidente Andrés Manuel dijo que se le iba a aumentar el salario a los docentes. Bueno, hay un mega problema porque no a nosotros, a los de básica. Y no es directo al bolsillo, es en prestaciones un porcentaje. El 90% se va a prestaciones y el 10% al sueldo. ¿Realmente hubo un aumento? Un avance. Fue revocado. Y fue revocado. Tienen un problema ahorita, porque nosotros igual tenemos problema con nuestra sección del sindicato y tenemos un problema con la administración, con el TCNM y con el SEC. ¿Qué se hace ahí? Dices, bueno, ¿hay momentos donde han cerrado tecnológicos? Sí. ¿Se han ido a la huelga tecnológicos? Sí. ¿Se han ido a la huelga bachilleres, que es muy común allí, el alma mater de nuestro profe? Bueno, bachilleres se va a la huelga seguido. ¿El Politécnico se va a huelga? Seguido. ¿La UNAM? Seguido. Bueno, ¿por qué? Porque los trabajadores buscan más y muchas veces no les importa lo que son los estudiantes. Muchas veces dicen sí y se les llama brazos caídos, donde van, checan, pero no hacen nada. Y es una forma de presionar al patrón. Ahora, continuemos con esto. El derecho de la sociedad y los derechos de terceros. ¿Qué sucede en esta parte, muchachos? Cuando se va a huelga, y eso lo hemos vivido, ¿no te ha pasado que nos vamos, decimos, no, hoy no entramos a la clase del profe Bernal y no faltan los 2 o 3 que sí entran? Sí, bueno, es un ejemplo, yo sé que aquí no pasa eso. Imagínate que en una empresa todos se van a huelga, pero solo llegan a trabajar 2 o 3. ¿Qué sucede? Están afectando los derechos de la sociedad, los derechos de la colectividad, porque están todos unidos afuera sin trabajar, pero 2 que 3 sí se meten y sí trabajan. Siempre. Aquí no pasa nada. Bueno, eso sucede, muchachos, en las empresas y están afectando los derechos de un tercero o de la colectividad. Ahora bien, te voy a explicar un poquito más para que comprendamos esto. Todo esto va evolucionando, muchachos. Todo esto va cambiando. Hay factores que hacen que esto cambie. Por ejemplo, el TEMEC dice que todos los sindicatos, los agremiados, los trabajadores, tienen que escoger a su dirigente sindical de manera libre, universal y en secreto. Así como elegimos nuestros diputados, senadores, gobernadores, jefes de gobierno, presidentes, así se tiene que elegir a los líderes sindicales. Antes no era así. Antes solo eran los delegados. Pero ahora con el TEMEC dicen, no, todos tienen que votar, todos. Si no lo hace así, México entra en problemas con Estados Unidos y con Canadá porque no está asumiendo la responsabilidad de lo que firmó, que es democratizar el sindicato. Entonces, esta figura de sindicato que tú y yo conocemos va cambiando en el tiempo. Y luego para las huelgas, que ya son menos, solamente algunas instituciones que todavía tienen esa parte combativa, por lo regular lo que es Oaxaca con la coordinadora, lo que es Volkswagen, que es un sindicato fuerte, y hay uno de los sindicatos más de choque, que son los maestros de la Universidad de Chapingo. Ellos van
Y a las oficinas que no le hagan caso, 3 camiones de volteo de excremento de vacas, caballos y puercos. Y se los ponen afuera y dicen, hasta que me hagas caso te quito mi show. Son formas de presionar, ¿por qué? Porque muchos directivos, muchos dueños de empresa hacen caso omiso a las necesidades de los trabajadores. Ahora bien, esta parte va cambiando, el sindicato va cambiando, muchachos. Las formas de la huelga van cambiando. Tú no sabes qué hacen en Japón, ¿sí o no? En una huelga, ¿cómo se manifiestan? Con más trabajo. Con más trabajo. ¿Por qué? Porque es un territorio muy pequeño y sobrecargas la producción. Y para los dueños japoneses es una vergüenza que el trabajador te produzca de más. En México no, hacemos la contra, ¿sí o no? No, pues ahora no hago nada y a ver qué haces. A ver cómo cumples tus compromisos. Entonces, tanto el sindicato como la huelga va cambiando en su esencia. Ahora bien, hay cambios a la Ley Federal del Trabajo. La ley que tú aprendiste no es la misma de ahorita. Le cambió. Ahora, los derechos de los trabajadores y de los patrones son distintos. La misma ley que tú y yo estudiamos ya no es lo mismo. Quiero que comprendas esto porque siempre hay que estarle dando una ojeada a tu ley. De vez en cuando, pero sí dale. ¿Por qué? Porque ya cambiaron las vacaciones. Ya no es lo mismo. Ya es diferente. Entras a trabajar y tenías ¿cuántos días de inicio? 6 días. O sea, tienes que trabajar un año para que tengas derecho a 6 días. Yo te puedo decir, ustedes lo saben. Semana Santa. ¿Por ley o no? ¿Por qué no trabajan entonces? ¿Por qué? Por acuerdos. Digamos que no se trabaja porque procuran los patrones dar los días de vacaciones en Semana Santa. Y nadie trabaja. Porque los días por lo regular te los cuadran ahí. En verano no, porque en verano todos trabajan, salvo escuelas. Y en diciembre trabajan menos el 25 ni el primero. Y no trabajan. Pero entonces no hay vacaciones. ¿Te diste cuenta que no hay vacaciones salvo que en Semana Santa te cuadran tus 6 días? O tus 5 días, porque ni siquiera te la dan completos. Pero eso, aquí viene tú cómo vas a manejar tu empresa. Con sindicato, si te hacen sindicato es porque algo estamos fallando, porque no estamos leyendo la ley. Si te hacen huelga, peor aún. No puede haber una huelga en todo tu historial de tu vida empresarial o como persona de negocios, un sindicato o una huelga. Porque entonces quiere decir que nosotros somos omisos. Quiere decir que nosotros nos aprovechamos de la base trabajadora. Tenemos que cuidar lo que marca la ley. Cuántos días son de vacaciones, cuántos días son de aguinaldo, cuál es su prima dominical, su prima vacacional, y empieza si ves si estamos cumpliendo. Yo lo estoy cumpliendo y no sabes qué trabajo me cuesta, ¿no? Ahorita ya le quedé a deber Hacienda, imagínate. Bueno, hay que cumplir con lo que nos toca. Estos temas, muchachos, hay muchos sindicatos, quizá tú conoces varios, por ejemplo, uno de los sindicatos muy fuertes eran los de Luz y Fuerza del Centro. Eran sindicatos muy fuertes. El de CFE, los de Pemex, tienen acuerdos muy buenos en su contrato colectivo del trabajo, en donde dicen que van a considerar a los jubilados y pensionados para que capaciten a los nuevos que van entrando. Son muy bonitos que dices, órale, yo quisiera estar ahí en CFE, ¿no? Una empresa de clase mundial, pero no siempre se cumple lo que dice la ley. Y tú y yo lo sabemos, lo aprendimos en clase. No siempre se va a cumplir lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Pero nosotros vamos a tratar de cumplir lo más que se pueda para que no quede en ti esos temas de no cumplir con los trabajadores. Una máxima que tenemos nosotros en la empresa, en las empresas, es dale a Hacienda lo que es de Hacienda, dale al IMSS lo que es del IMSS y dale al trabajador lo que es del trabajador. De esa manera nos vamos a evitar lo que es la figura sindical y lo que es la figura de la huelga. Algunos piensan que el sindicato es muy bueno, por lo regular los de pensamiento socialista, comunista, sí dicen, oye,
Pero un sindicato que sea de los trabajadores, que sea cooperativa. Si no es cooperativa, quiere decir que alguien está abusando de los trabajadores, que sea de todos, que sea del pueblo, el fin común y pensar en la sociedad. Muchachos, no toda la sociedad está tomando clases como tú. No todos se levantan temprano a una clase como tú. No todos se esfuerzan como tú. No todos estudian como tú. Por eso te digo que las empresas no son para todos, son para los que se esfuerzan. Y si eres tú. Tú sí estás tomando clase, tú sí estás avanzando en tus semestres, los otros no. A los otros les pagan, a nosotros ni beca tenemos. Estamos trabajando en las becas. En cuanto te inscribas al TEC, vas a tener una beca en automático. Nos va a llevar tiempo. Espero lo alcances a disfrutar de ese beneficio. No es fácil, ¿no? Porque es una partida de Hacienda, de CEP, de CNM y cada uno de los TECs. No va a ser fácil, pero créanme, estamos luchando por ello, ¿no? No es una tarea fácil dar beca a todos. Tampoco es fácil. Pero estamos trabajando en ello con todos nuestros. Ya avanzamos con el TEC y vamos a seguir avanzando con muchos temas prioritarios que tenemos. Con los profesores igual. Pero quiero que comprendas que el sindicato puede ser bueno. Y si algo bueno, si tú me preguntas, ¿qué de bueno tiene un sindicato, profe? Bueno, que mejoran las condiciones de los trabajadores. Pero si tú lo haces en automático, ya no tienes necesidad de esto. Y tú me dijeras, ¿qué de bueno hay en una huelga? Y si, bueno, es una presión para el patrón, para que les vaya bien a los trabajadores. ¿Qué más de bueno tiene? Te paran producción, pero cuando tú eres el empresario vas a ver diferente el sindicato y la huelga. Cuando tú piensas como trabajador, vas a decir, de ahí me agarro. Depende cómo te visualices. Depende de ti. Si tú dices, quiero aprender la ley como trabajador y a ver a qué empresa le hago sindicato, por lo regular las empresas no contratan sindicalistas ni con antecedentes sindicales. Porque son, se les conoce comúnmente, como grillos en una organización. A los líderes sindicales se les detesta un poquito porque te organizan a la base y te pueden hacer huelgas. No, en mi caso es distinto porque vengo con línea de administración, trabajamos juntos. Ahora, puede que tengas un sindicato que trabaje contigo, pero al final de cuentas como patrones vamos a perder, porque tienes que darle algo al sindicato para que no te dé lata. Tienes que darle algo al sindicato para que no te haga huelga. Al sindicato, ni siquiera a los trabajadores, al sindicato. Sindicato del metro. ¿En dónde está lo de las refacciones? ¿En dónde está lo de los mantenimientos? No, nos podemos meter en varias empresas así. Entonces, esta parte, muchachos, yo te sugiero que siempre lo veas como empresario. Imagínate, estamos en una reunión de hombres y de mujeres de negocios aquí. Y ponemos este tema en la mesa. ¿Qué diríamos? ¿Qué pensaríamos? Y dirías, le preguntarías a tu compañero de al lado, oye, ¿tienes sindicato en tu empresa? ¿Cómo te va? Oye, ¿te han hecho huelga? Te paran producción, ¿eh? Tú tienes que entregar pedidos el día viernes, pero ¿qué crees? Estalló en huelga la empresa. Lo sigue. Y eso te lleva a incumplimientos de contrato y a demandas millonarias. Aparte, eso es otro tema civil de cumplimiento de contratos. Pero mientras, ¿qué haces con los trabajadores y con una huelga que ya la tienes encima? ¿Con qué se resuelve todo? Vamos a ser honestos. Con dinero y aumentando prestaciones y aumentando dineros y nóminas a los trabajadores. Por eso, el hecho de que tú sepas la Ley Federal del Trabajo te va a evitar estas dos cosas. No te lo muestro como algo malo, ¿no? Sino que son derechos de los trabajadores. Tú no puedes evitar que hagan un sindicato. Si ellos se juntan, piden su toma de nota en la Junta de Conciliación y Arbitraje, se registran como sindicato y sus estatutos. Si ellos se quieren ir a huelga, bueno, todavía falta que sea legal o ilegal, ¿verdad? Pero se quieren ir a huelga, tienen sus derechos, si el patrón no les hace caso y no atienden su pliego petitorio. No puedo quitarles el derecho a los trabajadores. Sí que puedo hacer, a ver,
compañeros trabajadores, cuáles son las principales necesidades y vamos a trabajar en ellas. Prefiero que trabajes en equipo con tus trabajadores a que ellos solitos hagan su grupo y sean un contrapeso para ti. Prefiero que sí atendamos a los trabajadores y que sí puedas negociar con ellos un día de descanso libre para todos. Y lo sabemos. A ver, muchachos, compañeros trabajadores, si logramos estas metas, tienes 3 días libres. Y tú escoges. Quizá no les des dinero, pero tienes otro tipo de beneficios. Quizá, por ejemplo, hay días que son feriados, pero no oficiales. Ese es donde tú puedes negociar con ellos. Pero prefiero enseñarte a negociar con ellos a enseñarte ¿cómo te diré? A que no les permitas sindicatos o huelgas. Prefiero que tú les digas a tus trabajadores sin necesidad de sindicato ni huelga, que tú les digas, a ver, vamos a sentarnos. Si logramos estos niveles de producción, la carne asada el 12 de diciembre, que es feriado mexicano, no oficial, sale pues. El día 12, muchachos, carnita asada por la tarde o bien temprano y después nos vamos. Si tú le dices carnita asada a las 12 del día, pero trabajamos de 7 a 11, ¿qué te van a decir? ¿Va? Órale, ¿perdiste? No. ¿Y te evitaste? Huelgas y sindicatos. Muchachos, dudas, preguntas. Adelante. ¿Cómo afectaría una huelga en 2 años o si se extiende más hacia uno como empresa? Ok, lo ideal es que la huelga no te dure más de 2-3 meses. ¿Por qué? Porque los costos, lo que tú tienes que pagar a los trabajadores se va a ir acumulando. Esos derechos, ese salario, no pierden los trabajadores. Acuérdate, la Ley Federal del Trabajo va a cubrir en toda su esencia al trabajador. No lo va a dejar sin sueldo. Nosotros tenemos que pagar eso. Por eso quiero que lo veas como empresario. Porque lo eres. Al punto, al 100 en temas legales. ¿Vale? Muchas gracias, muchachos, por su tiempo. Es un gusto estar con ustedes. Nos vemos en alguna otra ocasión. Muchas gracias.